Bien, tenemos ahora un ejercicio sobre lo que son las distribuciones de frecuencia. El ejercicio es el siguiente. El consumo de energía eléctrica en 30 hogares se presenta de la siguiente manera. 30 datos de consumos de kilovatios hora. Nos piden que construyamos una distribución de frecuencias con un intervalo de clases igual a 100 kilovatios hora. Muy bien, en un problema como este, lo primero que debemos hacer es determinar el rango o recorrido. R es igual a rango o recorrido, que no es más que la diferencia entre la observación o el dato de mayor valor menos el dato con menor valor. Si nosotros observamos en los datos que nos dieron, vemos aquí que 264 kilovatios hora es el menor consumo que presentan estos hogares, estos 30 hogares. Y 848 sería el máximo consumo que presentarían estos datos. Entonces, ¿quién sería el rango? El rango sería la diferencia entre estos dos valores extremos. 848 menos 264. Eso implica que el rango sería igual, haciendo esta operación, sería igual a 584. Muy bien, ahí ya tenemos calculado el rango o recorrido. Muy bien, ahora lo que debemos calcular sería el número de clases. Número de clases. El número de clases será igual a el rango dividido entre este valor llamado CI. ¿Quién es CI? CI no es más que el intervalo de clase, que para este problema ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque precisamente nos piden que presentemos los datos, que organicemos los datos en una distribución de frecuencia con un intervalo de clase de 100 kilovatios hora. Por tanto, CI es nuestro intervalo de clase. Entonces, eso implica que mi número de clases va a ser igual a mi rango, que son 584 dividido entre 100. Eso me dará un resultado de 5.84. Muy bien. Debo de mencionar lo siguiente. El número de clases es una variable discreta. ¿Qué significa variable discreta? Bueno, las variables pueden ser discretas o pueden ser continuas. Un ejemplo de una variable discreta es, si por ejemplo nosotros mencionáramos el número de hijos que tiene una pareja en una familia, usted puede decir, eso es una variable discreta. ¿Por qué? Porque cada dato se presentaría como un valor entero positivo. Un hijo, dos hijos, tres hijos, seis hijos. Pero este valor que hemos obtenido no es admisible. ¿Por qué? Porque es un número que es parte de un entero y parte de una fracción o un valor decimal. Imagínense que nos refiriéramos aquí como si fueran hijos. No tengo 5.84 hijos. Esto más bien es factible para una variable continua. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? En este caso lo que debemos es aproximar este valor al valor más cercano, entero positivo, al número entero positivo más cercano. En este caso, ya mi número de clases va a ser igual a 6 clases. Muy bien. Ya en este problema tenemos nuestro intervalo de clases igual a 100 kilovatios hora, nuestro rango y nuestro número de clases.
Vamos ahora a organizar los datos en una tabla de frecuencia. Aquí tenemos nuestra tabla. Como tenemos 6 intervalos de clase, esta columna representaría, según los datos del problema, lo que llamaremos el consumo. Y el consumo viene dado en kilovatios hora. Bien, como hemos determinado el número de clases y nos ha dado 6 clases con un intervalo de 100 kilovatios hora, debemos garantizar que todos los datos queden incluidos en esas 6 clases. Sobre todo, tenemos el valor mínimo, que son 264, y el valor máximo, que son 848 kilovatios hora. Debemos garantizar que todos los valores presentados se encuentren incluidos en estos intervalos de clase. Por tanto, yo considero que si yo puedo partir de un valor, por ejemplo, de 260, ya estoy incluyendo el mínimo, que serían 264. Entonces ese sería un buen punto de partida. Yo puedo comenzar mi primer intervalo de clase con 260 hasta 360 y continúo 360 hasta 460. Comienzo otra vez en 460 hasta 560. 560 hasta 660. De 660 a 760. Y por último, de 760 a 860 kilovatios hora. Con eso yo garantizo que tanto el mínimo de los valores como el máximo están incluidos dentro de esta clase, dentro de estas 6 clases. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pausa ahora en el video para que podamos introducir cada uno de los datos que van aquí en estas 5 columnas, lo que sería la frecuencia simple, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada simple y la frecuencia acumulada relativa. Para ello haremos una pausa en el video ahora y volvemos en breve.